Bueno, estamos acá, como decíamos, con José Chevasco, que ha sido oficial mayor del Congreso y conoce estos temas, y con Pablo Bustamante, director de la Amparia, que es este portal informativo y de análisis digamos, es muy activo en opiniones sobre toda esta clase de cosas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, este asunto es completamente novedoso para mí. Resulta que esto sí es una norma que se viene aplicando, pese a que esto es un informe, pero esto es un informe que no está, digamos, no hay una norma en el reglamento del Congreso que establezca que esto sea así. Pero efectivamente, no ha sido recogido por el reglamento en cuanto a la interpretación que ha hecho la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para estos casos, pero que se aplica. No olvidemos que parte del derecho parlamentario es tener en cuenta los precedentes, antecedentes y otro tipo de jurisprudencia que se han suscitado en el Congreso de la República que sirven como antecedentes para resolver problemas futuros, y entiendo que este es un caso que la Presidencia del Congreso y el propio Parlamento se están parando en este informe de la Comisión de Constitución del año 2003. Bueno, sería bueno que a la hora en que se produzca la votación entremos con las cámaras al pleno, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando. Pero ya Marta Chávez, digamos, no insinuó, señaló claramente qué es lo que Fuerza Popular, o por lo menos ella, exigiría en una segunda presentación. Es decir, de acá lo que se deriva es que no se aprueba este asunto y ¿cuál es el siguiente paso? ¿Que tendría que volverse a presentar el mismo gabinete? No. La investidura tiene dos partes. La primera es la presentación del gabinete, sí, donde expone la política general de gobierno, sí, que se requiere, y el presidente del Consejo de Ministros hace cuestión de confianza a su exposición. Primera parte. Segunda parte es la votación de la confianza. Sí. Ya no sería necesaria una nueva presentación del gabinete. Lo que habría que hacer es una siguiente votación. Sí. Ahora, hay que tener en cuenta... ¿Y si esa siguiente votación ocurre lo mismo? De acuerdo al informe de la comisión se tendría que votar, pero hay una diferencia. ¿Cómo que se tendría que votar? No exacto. Eso está hecho para, pensando en proyectos de ley. Estamos yendo a la votación, okay, ya. A ver. Todavía no hay resultado. Buenas noches en estos momentos. Pero votan todos simultáneamente, ¿no? Sí. A favor, vale decir, están marcando verde, mientras que todas las demás bancadas están optando por el color ámbar. En estos momentos, entonces, se está confirmando lo que se especulaba horas antes, que el ámbar sería el voto mayoritario de las bancadas previo acuerdo. Con este voto se busca entonces no rehusar al gabinete, sino simplemente expresar que no se le da la confianza. Nos explicaban, un voto rojo sería rechazar al gabinete, no se está haciendo esto, sería un voto ámbar, una especie de intermedio, lo cual significa que no se rehúsa la confianza al gabinete y que por lo tanto, vamos a escuchar. Colegas congresistas, siguen gritando, no voy a poder continuar con la votación, les pido que se tranquilicen. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Resultado final: 47 a favor, 0 en contra, 71 abstenciones. Se convoca para siguiente votación a las 10:10 de la noche. Se suspende la sesión. Triunfó entonces el voto ámbar. Solamente las bancadas de Gana Perú y de Perú Posible votaron por el verde. Fueron 47 votos a favor y 71 abstenciones. La segunda votación se realizará esta misma noche, específicamente en 1 hora. Protestas entonces por parte del Legislativo. Entonces se va a votar a las 10, va a haber una segunda votación a las 10:10, es decir, dentro de 1 hora o algo menos. Y esta segunda votación puede ocurrir lo mismo, es decir, nuevamente pueden ganar las abstenciones y el informe que dice que hay que votar y seguir votando hasta que se encuentre una solución. Es que el informe, Jaime, no está pensado en una sesión de investidura ni de confianza. El informe se realizó para hacer consultas respecto a las votaciones sobre proyectos de ley o
proyectos de resolución legislativa. Entonces, como se está aplicando por extensión este informe, se contradice con el plazo que establece la Constitución para aprobar la confianza al gabinete, que se vence el día 24 de marzo. La pregunta es, ¿qué pasa si este resultado se mantiene hasta el 24 de marzo? En el que se vence el plazo de los 30 días que la Constitución le da al Congreso para aprobar o no la confianza a un gabinete. No hay una respuesta frente a eso. Exacto. Ante esa situación, el Congreso va a tener que interpretar qué significa que las abstenciones superen a los votos favorables. Y podría interpretarse que es un voto de rechazo de confianza. No, pero sí, no, pues porque el rechazo tendría que ser claramente un no. Correcto. No puede ser una abstención. Pero están aplicando una norma que está pensada en proyectos de ley. Se están aplicando por un tema, o sea, habría un conflicto, algo que tendría que interpretar nuevamente el Congreso si se mantiene la votación hasta el día 24 de marzo. Hay que ver qué resuelve el Parlamento, cómo interpreta eso el reglamento. Ahora, de acuerdo a lo que poco que dijo Marta Chávez, ella, por lo menos ella, no sé si Fuerza Popular, estaría exigiendo para dar el sí, para levantar el impasse, la salida de 3 ministros. No sé qué más podrían estar exigiendo. Se ha hablado del tema, ha sido el gran tema de discusión hoy día, ha sido el papel de la primera dama, de Nadine Heredia, ¿no es cierto? Si es que ella está invadiendo o no está invadiendo competencias, está usurpando funciones del presidente del Consejo de Ministros, que ella es la que gobierna o cogobierna, y eso no es constitucional, etcétera. Es un gran tema de discusión. Entonces, no sé qué cosa podrían pedir en relación a ese tema para dar el sí, digamos, a este gabinete. ¿Cómo ves el tema, Pablo? Bueno, yo creo que esto por ahora hay que interpretarlo como un gesto que están haciendo algunos. Yo supongo que la cordura va a estar dentro de una hora en el lugar que debe estar y debieran votar de otra manera. Creo que el país no se merece un vacío de poder como el que se produciría con esta situación. No estamos para perder el tiempo, perder la oportunidad de hacer las cosas que hay que hacer. Por otro lado, René Cornejo ha hecho planteamientos serios con los cuales habría que colaborar para sacar al país adelante. Los políticos tienen responsabilidad para un buen gobierno, para gobernanza, para que los ciudadanos puedan tener bienestar, para reducir la pobreza, para promover la inversión, para seguir logrando las metas sociales que se han estado logrando. Un vacío de poder de esta naturaleza a mí me parecería una vergüenza. Yo creo que el gesto está hecho y que a las 10:10 va a cambiar la aritmética. Yo no estoy tan seguro de eso, porque algo tendría que ofrecer el gobierno, el ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros para que eso cambie, porque si no tendrían cómo explicar una variación del voto en una hora, ¿no? Tendría que haber tendrían que entregarle algún trofeo, algo. Una cabeza. Una cabeza. Así es, algún ministro, ¿no? Podría ser. Sí, claramente. Esa negociación va a haber. Va a haber, esta hora. Pero el país no puede recibir un vacío de poder de esta naturaleza. Sería una última irresponsabilidad gravísima. Porque, claro, es cierto que el discurso, por lo menos a mi juicio, ha sido bueno. Ha sido uno de los mejores discursos. Por supuesto, no ha sido brillante, esos discursos son bien difíciles de armar. Pero ha sido un discurso orgánico que ha reconocido, digamos, el proceso de los últimos 25 años y por lo tanto los aportes de todos los demás. Ha propuesto incluso, anunciado que el gasto en educación se va a incrementar cada año 0.25% del PBI hasta llegar a 6% del PBI, que era el único acuerdo concreto del Acuerdo Nacional famoso del año 2001 que nunca se ha podido aplicar. Entonces la pregunta es cómo se va a aplicar, pero es raro que lo anuncien con una, digamos, certidumbre completa, ¿no? Pero digamos, ese anuncio es, a mi juicio, absolutamente fundamental, porque sería un cambio extraordinario. Pero, digamos, pese a que ha habido estos anuncios y otros que no voy a reseñar en este momento, el factor político ha pesado mucho más en la discusión. Y esto ha sido alimentado en las últimas horas o días por las declaraciones del presidente Humala contra la oposición, contra los medios, por los ataques a la primera dama,
en fin, ha tenido calificativos de asqueroso, etcétera, muy fuertes. Claro, eso ha provocado una reacción. No hay acción sin reacción. Digamos, en realidad estamos gobernados por principios elementales de la física. Eso es lo que está pasando. Sí, bueno, el presidente se la ha ganado a pulso, ¿no? Él ha venido generando un ambiente de confrontación desde hace mucho tiempo, ¿no? Y tenemos una oposición que no se distingue tampoco por cualidades distintas, ¿no? Y caen muy rápido en lo mismo. Entonces no es de extrañar que estemos en esta situación, pero todos ellos van a ser condenados por la ciudadanía si es que esto va adelante. El Perú no puede tener un vacío de poder. Tenemos que ver ahora quiénes son los irresponsables que mantendrían esa hipotética situación, que sería absolutamente condenable y nos pondría en el país en una situación en que los ciudadanos tendríamos que exigir a nuestros congresistas que actúen de una manera responsable. Ahora, y ponerlos en una lista negra para no volverlos a elegir. Quiero preguntarle a la producción si estamos nuevamente en contacto con Marta Chávez y Daniela Bogatás, porque están en receso, de repente están negociando, no sé, pero habría que tratar pues de ponerlos en... Queremos saber qué es lo que se pediría para que efectivamente se apruebe, se dé el voto de confianza, ¿no? Es decir, qué es lo que se está negociando, alguna información tenemos que tener. Pero, claro, lo que ha ocurrido el día de hoy es que se ha puesto como una cuestión de Estado el asunto de la primera dama. El papel, el rol de la primera dama, que se señala no es un rol constitucional y, digamos, estaría prácticamente usurpando funciones y que la presencia del gabinete, el gabinete, eso lo dijo Becerril, la presencia de del gabinete hoy día en el Congreso obedeció a un capricho de la primera dama que acabó con la suerte del anterior primer ministro y por eso hoy tenemos un nuevo gabinete ahora. En fin, esa es un poco la discusión. Ahora, este tema del papel de la primera dama, ¿merece esa importancia, digamos? Yo pienso que no. El propio presidente avala expresamente la colaboración de su esposa en lo que está haciendo. Por lo tanto, número uno, no se puede decir que hay un gobierno paralelo. Para hablar de un gobierno paralelo tendría que ser alguien que tiene otros objetivos distintos. Es evidente que la primera dama colabora con su esposo y su esposo avala lo que ella hace y dice. Montesinos no tenía otros objetivos distintos que Fujimori. Claro que sí, y siempre los tuvo desde Mercado Jarrín, pero la figura es absolutamente diferente, ¿no? Lo que ella dice y lo que ella hace va en concordancia con lo que el presidente va ratificando permanentemente. O sea, no hay paralelismo. A mi modo de ver, acá evidentemente se está aprovechando esta circunstancia para devolverle al presidente la actitud de confrontación que ha tenido desde hace mucho tiempo. Bueno, pero yo no sé qué opina José Chevasco, pero digamos, sin duda, la intervención de Nadine Heredia a propósito del tema del salario mínimo fue más allá de las funciones de opinión, digamos, que le puede... Ella tiene todo el derecho a defender incluso las políticas del gobierno, porque además ella es, como bien lo ha dicho Daniela Bogatás, no solo presidenta del partido, siempre ha sido, digamos, miembro activo del Partido Nacionalista, si es que el Partido Nacionalista existe, por otro lado, esa es otra cuestión, pero digamos, ella tiene todo el derecho de opinar, de defender al gobierno, pero la pregunta es si ella es si ella puede ser vocera del gobierno en temas definitorios, definiendo situaciones, ¿no? En el asunto del salario mínimo, ella dijo, en el gobierno no se ha discutido, ella fue vocera del gobierno y definió una situación. Entonces prácticamente tomó una decisión. ¿Eso es constitucional o no es constitucional? Bueno, no hay una figura legal respecto a las funciones de la primera dama, pero se trata definitivamente de una apreciación de carácter político. Y creo que la oposición percibe en la primera dama... No es una apreciación, ella definió, informó que no se había discutido eso en el gobierno. No, pero es un tema político que la oposición lo percibe como un exceso de protagonismo de la primera dama porque está haciendo política. Definitivamente, ella tiene dos caras. Por un lado es la primera dama, pero también ventila cosas de su partido en Palacio de Gobierno.
Entonces el tema es si es necesario o no establecer una norma que defina sus funciones. Yo creo que no hay necesidad de una norma que decida las funciones. Ajá. Lo que sí pienso es que debe aclararse a nivel de gobierno y a nivel de presidente de la República con ella, qué tanto daño le hace o no a la participación del presidente de la República en las acciones de gobierno. Percibimos que la debilita las acciones del presidente de la República. Percibimos debilita la imagen del presidente. La imagen del presidente. presidente genera ingobernabilidad. El efecto en el Congreso de hoy del resultado es un acto de ingobernabilidad. No ha existido por parte del gobierno operadores que permitan consensuar un voto, sobre todo tratándose de que este gobierno no tiene una mayoría absoluta en el Parlamento. Y es una misión del gobierno establecer los canales pertinentes para poder lograr una confianza, claro. La cual no ha sido conseguida. ¿Y por qué no ha sido conseguida? Casualmente por los efectos de percepción que tiene la oposición en el Congreso sobre la actuación, entre otros temas, de la primera dama de la nación. Bueno, precisamente la principal operadora política del gobierno es Nadine Heredia, entonces hubiera sido difícil. Ella es un vocero informal del presidente. Cuando ella habla del sueldo mínimo, es evidente que está en concordancia con lo que el presidente ha decidido previamente en alguna conversación Pero con ella debió decir, el presidente me ha Sí. encargado de decir esto. Ok, eso sería un tema de forma, ¿no es cierto? Que habría que exigirle, digamos, que tenga más cuidado con las formas. Pero eso no establece un problema constitucional, no establece un gobierno paralelo y no establece la razón para que entremos a semejante situación. Yo creo que esta es una excelente disculpa, ¿no es cierto?, para producir la reacción, como tú decías, jugando con la física, devolverle al presidente lo que ha sido su actitud de confrontación en forma permanente. Claro. Él dijo que iba a ser gobernante de todos los peruanos y no lo está haciendo, Sí. ¿no es cierto? Ese es el verdadero problema. Él ha creado una situación de conflicto permanente y tenemos hoy día una actitud colectiva, equívoca, de todos los parlamentarios, ¿no es cierto?, que ponen al país en una situación de alto riesgo cuando nuestra nación está en magníficas condiciones para apuntar hacia el desarrollo. Ahora, esto es una barbaridad. Me ha sorprendido, digamos, no me extraña, por supuesto, la actitud de Fuerza Popular y del APRA en este tema, porque ellos precisamente han sido objeto de los ataques del presidente de la República y de Pedro Cateriano en particular, que no desaprovecha cada oportunidad que tiene para lanzar sus dardos contra el APRA, contra Fujimorismo, etcétera. Entonces, claro, ahí está simplemente cosechando las tempestades que él ha sembrado. Pero, digamos, me sorprende que Solidaridad Nacional, por ejemplo, el partido de Luis Castañeda, que era bastante afín, digamos, en general trabajaba junto con la bancada del gobierno, se haya puesto, digamos, en la posición en la que está ahora, ¿no? ¿No tendrá esto que ver con la alianza que podría empezar a darse entre Solidaridad Nacional y el APRA y Alan García? Es decir, se habla de que Alan García apoyaría a Castañeda en esta elección municipal a cambio de que Castañeda lo apoye en la elección nacional. De repente hay una influencia y lo está jalando, no sé, perdón, me están... Entonces, y la posición del PPC también... Eso es algo adicional que hay que recoger. Por primera vez en la historia de la política peruana, en la que ha participado el PPC, no toma una actitud responsable. El PPC está en el medio de una crisis de liderazgo, ¿no? No se sabe quién manda de verdad en el PPC. Subsiste la figura del gran Luis Bedoya Reyes, ¿no? Está Castro por un lado, Lourdes por otro lado, todos los conflictos que se han producido para la candidatura eventual de la alcaldía. El PPC ha perdido unidad, liderazgo, y hoy día tienes a personas que acaban de entrar a ese partido, ¿no? Que toman actitudes cortoplacistas y que ya no responden a lo que fue la tradición de ese partido, que siempre jugó al equilibrio. Entonces yo creo que esa es una ruptura de la actitud responsable, histórica, que el PPC siempre tuvo. Bueno, vamos a ir a una pausa, ¿no es cierto? Y creo que estamos ya nuevamente conectados con Marta Chávez y con Marisol. Ya estamos con Marta Chávez y Marisol Pérez Tello. Entonces, ¿vamos a una pausa o no? Ah, no, estamos de frente con ellas. Marta. Buenas noches otra vez. Bueno, habíamos interrumpido la conversación. Va a haber una nueva votación ahora. Se puede repetir la misma figura, salvo que haya, me imagino... Puede haber votación ahora, todas las que se necesiten,
y si no suspenden esta sesión podríamos ir inclusive a una nueva sesión y hasta el día 26 de marzo, en que se cumplen los 30 días para que este Consejo de Ministros reciba el voto de confianza. Pueden pasar muchas cosas. En concreto, yo creo que se necesitan hacer algunos ajustes ministeriales. Por ejemplo, el propio ministro del Interior, que en verdad de Seguridad Ciudadana en el mensaje y en sus respuestas no ha habido nada concreto. El ministro de Defensa, que viene, como le decíamos hace un momento, con un bochorno y una irregularidad enorme en el caso del señor Antauro Humala, que involucra al propio presidente Humala dentro de lo que ha señalado el propio abogado del señor Antauro Humala, una conciliación, pese a que el señor Humala venía perdiendo en 2 instancias judiciales, una conciliación extrajudicial. Cae el comandante general del Ejército, que no es el responsable del procurador del Ministerio de Defensa, no es un procurador del Ejército, sino del Ministerio de Defensa. Bien sentado el ministro de Justicia también, que es el jefe del Consejo Superior o Consejo de Defensa Judicial del Estado. Entonces, acá Marta, hay varias cosas que hay que ajustar. Esta es la posición de Fuerza Popular, eso es lo que Fuerza Popular estaría pidiendo para dar el voto de confianza, o es su posición. Esta es la posición de Fuerza Popular. ¿Esto es lo que Fuerza Popular estaría pidiendo para dar el voto de confianza? Nosotros estaríamos estudiando una serie de medidas que tienen que tomar, y creo que en los otros grupos políticos también se exigen definiciones de este gobierno y algunos ajustes, impedir que haya una intromisión indebida y un debilitamiento de la figura del presidente de la República. Este Consejo de Ministros representa la debilidad del señor Ollanta Humala y la intromisión indebida de la señora Nadine Heredia. Bueno, y por último quería preguntarle, si llegamos al día 24 y no hay, seguimos en lo mismo, eso, ¿qué pasa? Hay que cambiar la regla de juego de la regla de la votación. Bueno, esa es una alternativa que habría que tomar en su momento. El día 24 podría suceder de que termine el plazo de los 30 días en que debe ser investido este gabinete y simplemente no está investido. Eso podría significar de que ya pues llegó el tiempo límite y no ha obtenido el voto de confianza. Pero mientras tanto todavía estamos a tiempo de que el Consejo de Ministros pueda obtener un voto de confianza. Hoy nos hemos abstenido y la abstención ha sido mayor que los 47 votos que ha logrado el humalismo junto con los de Toledo y de Andrade, ¿no? Marisol Pérez Tello, ¿por qué el PPC se ha puesto en la misma posición que todos los grupos de oposición, digamos? ¿Por qué ha optado por la abstención? Es decir, por no dar el voto de confianza. Sí, nosotros hemos evaluado en la presentación del señor Cornejo la falta de capacidad de asumir responsabilidad política. No tenemos duda de la capacidad técnica de gran parte de los ministros, pero hay temas medulares en los cuales no hay definición que el señor Cornejo debió de zanjar para nivelar el piso. En el tema de la posición frente a Venezuela, simplemente optaron por no decir nada respecto a las relaciones exteriores que suponen respeto a democracia, libertad de expresión y una conducta en consecuencia. Con relación al tema del rol de la primera dama, hay solamente los discursos por fuera, pero nadie nos dice quién asume responsabilidad política. Si no la asume el presidente, si no la asume el premier, ¿quién termina asumiendo esas decisiones? En el tema del señor Antauro Humala y el pago irregular, que pone en evidencia a los pensionistas que tienen procesos judiciales ganados, a la esposa del general Valer, que tiene una pensión judicializada y ganada y que no le pagan. Y frente a eso tienes un pago irregular del Ministerio de Defensa que debió darse con la aprobación del titular del pliego y nadie dice nada, en un tema que es político pero que también revela corrupción. O sea, si no hay nadie que sea capaz de zanjar un debate como ese, o el tema del sueldo mínimo vital, y entonces vienen a pensar que ya tienen los votos porque el PPC siempre es responsable, porque siempre privilegia una posición de confianza. Nosotros fuimos claros con el voto de Villanueva, esto es un voto de esperanza. Y en ese voto de esperanza pensábamos que se iba a mirar a la regionalización y el proceso de descentralización, porque este presupuesto claramente es centralista y nada de eso se ha dado. Lo que estamos haciendo hoy es tenderles un puente para que reflexionen en qué cosa es lo que estamos esperando de un gabinete, de un presidente del Consejo de Ministros. Espero que entiendan el mensaje. ¿En este momento hay alguna clase de negociación o no hay nada? Simplemente se va a volver a votar igual.
Es que no hay posibilidad de negociar nada si es que no hay un cambio de actitud de parte del presidente del Consejo de Ministros, y para eso se necesitan algunos días, que se los tomen, que vuelvan a votar a las 10 y obtendrán los 71 votos o los votos de quienes nos quedemos, y si vuelven a votar será lo mismo, pero que se tomen 4, 5, 6 días y que evalúen en qué se están equivocando. O sea, todo el país, el 70% del país está equivocado respecto de quién gobierna el país o quién toma las decisiones. Es un poco de respeto a la institucionalidad. Mientras tanto hay un vacío de poder. No, eso no es verdad, porque en la práctica lo que ha hecho el gabinete es presentarse hoy y está en la misma situación que el día de ayer. Está esperando una votación. Nosotros no hemos negado el voto. Esto no ha sido un voto en contra, porque el voto en contra sería en contra de políticas con las que sí estamos de acuerdo. Estamos absteniéndonos porque consideramos que no hay mensajes políticos claros respecto, no del crecimiento económico en el que coincidimos todos, sino respecto de cuál va a ser el rumbo institucional que el país va a tener. Y respecto de eso tienen que tomar una decisión. O sea, no pueden confundir con la soberbia de sus votos apoyos que lo que quieren es gobernabilidad. Pero se refiere usted, en el tema institucional se refiere usted principalmente al asunto de la primera dama, al papel de la primera dama, pero en ese tema, ¿qué se puede hacer? Ella es muy influyente en su marido. ¿Cómo se puede resolver ese tema? Por lo pronto decir con claridad, no que todos somos unos asquerosos o que la prensa está en contra de su esposa, ni que el comercio, perdón, estos son errores propios. Al comienzo fue la oposición, luego fueron voces que marcaron esta línea y esta necesidad de que la primera dama asuma su función, y ahora más del 70% de la ciudadanía lo cree. Si ellos no lo ven, esperemos que esto abra los ojos. Ella puede jugar un rol como embajadora de la quinoa y puede hacer un montón de trabajos que no socaven el liderazgo y la autoridad que queremos del presidente de la República, y él tiene este tiempo para asumir ese liderazgo y esa autoridad, y para que el premier no termine pareciendo un fantoche o un hombre que es dirigido o digitado. Puede tener un nivel técnico, nadie lo duda, ni el de él ni el de otros ministros, pero alguien tiene que asumir responsabilidad política, y eso es lo que hemos venido a hacer hoy. Bien. Pedirle que la asuma. Bien, muchísimas gracias a nuestras invitadas, entonces Marisol Pérez Tello. Muchas gracias a ustedes. Marta Chávez, por su participación en la hora N. Vamos a ver qué pasa. Bueno, breves comentarios sobre lo que hemos escuchado, Pablo. Yo creo que es al final una negociación, ¿no? Están exigiendo ciertos gestos, estoy seguro que se van a dar, y sí habría un vacío, ¿no? Si bien formalmente los ministros están a cargo, sería como lo que en Estados Unidos se dice lame duck. Estarían todos prestados sin saber si van a continuar en funciones dentro de pocos días. Eso es una situación política de vacío que nunca se ha dado en el país. Eso me parece que es algo que los peruanos no nos merecemos. Los ciudadanos estamos antes que estos señores que están en el Parlamento, y ellos deben pensar primero en los ciudadanos, porque para eso están ahí, para representarnos a nosotros. Pero hay una unanimidad prácticamente en torno a los problemas que se están suscitando respecto de la primera dama y otros. Sí, ha mencionado otras cosas, ha mencionado al ministro de Defensa, al ministro del Interior, y efectivamente no parece muy capaz para enfrentar el problema, pero son cosas que se pueden arreglar de otra manera, ¿no? Yo creo que llevar esto al extremo de dejar al país en una situación de ingobernabilidad, de vacío de poder, es una cosa extrema, una cosa que los ciudadanos peruanos no nos merecemos. Creo que ese es un concepto que tenemos que rescatar. ¿Qué cosa es un país? ¿Un país es lo que hacen los políticos en una sala? ¿O un país es el conjunto de ciudadanos que tienen necesidades todos los días para salir adelante y luchar por sus vidas? Bueno, vayamos de frente directamente al punto. Yo quería preguntarle, quizás podamos comenzar con Antero. ¿La primera dama está dentro de su rol o está desbordando su papel, está usurpando funciones que no le corresponden? En fin, esa es una pregunta. La otra podría ser, no sé, si teniendo que ver si eso, digamos, justificaba una actitud como la del Congreso frente al Ejecutivo. Lo primero, realmente, algunos ministros y algunos dirigentes del partido de gobierno dicen que son percepciones en que la primera dama asume roles que no les corresponden. Yo me preguntaría, cuando algún ministro habla de que le dieron luz, la señora le dio luz verde o luz roja para temas gubernamentales, ¿es percepción o es realidad?
Yo creo que es una realidad. Cuando inclusive ella dice, mis ministros, ¿es solamente una percepción o es una realidad que lo sienten sus ministros o ellos se sienten ministros de la primera dama? Otra, más claro, la remuneración mínima vital. Ella dice, no va, tiene autoridad para decir va o no va. No es un comentario, sino prácticamente una decisión. Y cuando además el presidente de la República dice que la primera dama es su esposa, es la autoridad máxima en su bancada, oigan, yo creí que los parlamentarios, inclusive los de la bancada de gobierno, no estaban sujetos a mandato imperativo. Entonces esto encima ya no es solamente con la oposición, sino con sus propios parlamentarios. Entonces tú ves acá un entrometimiento, por decirlo en alguna medida, de cosas que no le corresponden. Que tiene derecho a opinar, por supuesto, lo tenemos todos, pero cuando hay una confusión del rol de esposa, de cónyuge del presidente de la República, como con ser jefe de su partido, ella puede hacer como jefe de su partido una serie de dar opiniones, pero lo que no puede es hablar como si fuera ella la jefe de gobierno, porque no ha sido elegido para ello. Correcto. Pablo Bustamante, su opinión sobre la misma pregunta. Sí, gracias, Jaime. Mira, yo creo que hay que ponerle un poquito de contexto al tema, y eso se refiere a la actitud del presidente. El presidente desde el principio ha tenido una actitud confrontacional, desestructuradora de la política peruana, desestabilizadora, de desunión, de ruptura de diálogo. Sus primeros ministros hablaban de diálogo el día 1, el día 2 él rompía cualquier posibilidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, siempre han trabajado a la limón, como dos personalidades que se intercambiaban, aparentemente desde Locumba inclusive, cosa que yo no tenía conocimiento antes. Y ella ha venido, a mi modo de ver, complementando la actuación del presidente, una especie de alter ego, autorizada expresamente por el presidente para todas esas cosas, ¿no? Evidentemente no ha sabido guardar las formas. Y creo yo que la reacción que ha habido en el Congreso se debe en gran medida a otro factor diferente al de ella, que es justamente a la reacción de las actitudes poco amigables y respetuosas de la oposición por parte del presidente. Entonces se han mezclado estos factores. Pero todo se ha focalizado, ¿no? Sin embargo, en la primera dama. Sí, claro, porque eso ha terminado siendo, digamos, políticamente vendible, marketeable, ¿no es cierto? Y con ejemplos concretos, como el de Villanueva, que por otro lado, francamente, todos están tratando de endiosar hoy día, pero él en una de sus primeras declaraciones dijo que lo que se necesitaba en el Perú era un ministro de Economía menos tacaño con las regiones. O sea, de repente Villanueva nunca dejó de ser un presidente regional, ¿no? Entonces, en fin, creo que hay que ver todos esos dos factores. Entonces, ¿no? en ese sentido, Nadine sí estaría por encima de él. Bueno, Nadine actúa no en reemplazo a un presidente del Consejo de Ministros, a mi modo de ver, sino actúa por, digamos, reemplazo, complemento del presidente de la República, ¿no? O sea que cuando ella hizo esa declaración estaba hablando a nombre del presidente. A mi modo de ver, sin lugar a dudas. Por lo tanto, sí está autorizada. A mi modo de ver, sí, no expresamente, no públicamente, y no se guardaron las formas, ¿no? Pero se ha hecho una batahola terrible, ¿no es cierto?, que sí creo que ha destabilizado la política peruana. Creo que esto ha sido un muy mal precedente, ¿no? Y creo que además o sea que no estaría ella usurpando entonces funciones del primer ministro. No me parece que ella está compartiendo de alguna manera lo que el presidente no está haciendo. Los espacios vacíos se llenan. Ella llena los espacios que deja un presidente que no tiene vocación de hablar ni de comunicar, que no se distingue por ideas y conceptos de gobierno ni ideas de futuro, y ella, a pesar de su juventud, a pesar de su falta de experiencia, con las capacidades que hasta ahora ha mostrado,
ha llenado esos vacíos. ¿Cuál es su opinión, Antero, sobre esta posición, digamos? Mi impresión es que sí hay un mix de la reacción del Congreso. Uno, respecto a la intromisión de ella en temas que no le competen. Y dos, una llamada de atención por las actitudes del propio presidente, que va respecto a su cónyuge a empoderarla cuando no tiene la facultad de empoderarla sin ningún cargo, y que da la impresión que está por encima del resto de funcionarios. Entonces hay una reacción lógica del Congreso, y que si le agregas algo más de cómo se sienten en alguna medida los grupos políticos usados cuando se trata de la Haya, que realmente necesitaba ¿qué te puedo decir?, un apoyo de todos los grupos, pero hay una utilización de los sectores políticos de oposición. Termina el tema de la Haya, bastante aceptable, y allí ya dejó de haber diálogo, dejó de haber todo, ya no te necesito, y comienzo hasta el día anterior del voto, de la presentación del gabinete al Congreso, ha seguido el presidente prácticamente retándolos, y después de que le han dado el voto de confianza, sigue con lo mismo. En consecuencia, en lugar de haber un propósito de enmienda, da la impresión de que hay un propósito de no enmienda. Y esto, lógicamente, va a generar una serie de fastidios y va a debilitar más a un gabinete que está pegado con babas. El error de origen se mantiene y se agrava. Así ¿no? es. Y eso sin lugar a dudas. Sí, sí, ¿no? sí. Por otro lado, yo creo, ¿no?, que el presidente es evidente que ha necesitado de la colaboración de su esposa para una serie de aspectos. El presidente tiene primero una formación bajo la tutela de un padre y una madre muy ideologizados, luego pasa a la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no?, que siguen teniendo, digamos, cierto tipo de filosofía sobre el rol de los militares en el país, para pasar luego a ser un admirador de Chávez. ¿Cómo es que se produce esta gran transformación del presidente del año 2005 a alguien que jura, ¿no?, por la hoja de ruta y que básicamente la cumple, ¿no? Y se nota la mano de su esposa, ¿no?, que lo ayuda en ese proceso. Pero, habiendo transcurrido ya más de la mitad del gobierno, ¿qué opciones tiene hoy día el presidente? ¿Retroceder? Yo no creo. Creo que lo único que le queda es tratar de hacer lo mejor posible. Y lo primero que tiene que entender para eso es no seguir confrontando. Y lo segundo, agarrar 3, 4 o 5 proyectos muy importantes y asegurarse de que salgan antes del 2016. ¿No? Eso es lo que yo le recomendaría. Y mientras ella ayude en ese rol, pues bienvenida. No creo que haya ningún riesgo con que sea candidata de 2016 y probablemente nunca. Bueno, pero el hecho de que ella tenga una influencia positiva desde ese punto de vista sobre él, digamos, justifica que pueda tomarse ciertas atribuciones que aparentemente... No, son unas fallas de forma que ella... De forma, no de fondo. Yo creo que son de forma que ella debe corregir. Todavía no hemos podido apreciar. Digamos, porque lo que dice Pablo Bustamante es que en realidad ella está actuando por delegación y por complementación. ¿Y de dónde está autorizado el presidente para delegar la presidencia en su esposa? ¿Dónde está esa norma? ¿En qué constitución está? Que me no lo ha diga. delegado la presidencia porque ella no ha firmado ningún decreto. Solo le ha dicho qué cosa han acordado juntos establecer. Pero juntos han dicho que no va lo del sueldo mínimo y le ha dicho, por favor, tú lo comunicas mejor que yo. Eso no es lo que yo me tendría imagino. por qué comunicarlo, porque el que es el vocero del gobierno después del presidente es el primer ministro. Lo dice expresamente la Constitución. Y cuando una pareja transgrede la norma constitucional, está yendo contra la institucionalidad, y eso realmente va dejando huella, va generando desconfianza y puede inclusive intervenir negativamente en las inversiones, ¿no? Quizá debió decir, mi esposo me ha encargado de decir qué. Claro, esa sería la forma, ¿no? Pudiera esa haber sería dicho la una forma cosa correcta. así,
pese a que el que debía anunciar, en todo caso, si no lo hace el presidente, es el primer ministro, ¿no? Es el presidente del gabinete, lo dice, pero clarísimamente la Constitución del Estado. Ahora, me han sacado una nueva tesis, por ahí he escuchado, creo que el presidente del Congreso, oigan, el gabinete ha venido para exponer su plan y para que se lo aprueben, no tiene nada que ver con los ministros. Oye, yo me puedo conseguir una tesis maravillosa universitaria de un doctorado, me la llevo, la leo. Oye, pero el que la ha leído es un carpintero. Pero no es el caso. La presentación de Cornejo ha sido muy buena. Pero déjame terminar. Sin ninguna duda. Pero a lo que voy es que no ve el Congreso solamente el plan. Tiene que ver también quiénes son los ejecutores. En consecuencia, si fuera simplemente el plan, lo mando por correo, lo mando por courier o con un motociclista de Palacio, que lo lea cualquiera y lo que se apruebe es el plan. No, se aprueba todo, el plan y quiénes son sus ejecutores. Que los ejecutores, la mayoría de ellos en este gabinete, yo creo que este es el mejor gabinete de los que han habido, no tengo dudas, pero no pueden dejarse avasallar, porque eso es malo para la institucionalidad democrática, ¿no? Yo quisiera agregar algo, ¿no? Incluso han habido editoriales diciendo que la opinión pública va en un sentido y que por lo tanto hay que seguirla. Yo siempre entendí que el líder va delante de la manada y no detrás de la manada. Y creo que las encuestas se han hecho mal. Por ejemplo, la de Ipsos, la última, le da 3 opciones, ¿no?, al encuestado, ¿no? Si se mete mucho, si se mete así, no le da otras opciones. No le da opciones de una participación positiva a nadie en esas preguntas. Creo que las encuestas están de alguna manera empobrecidas y el líder tiene que ir delante de la manada, nunca detrás. Pero la caída de la aprobación, yo creo que eso es una caída abismal. Sí, pero eso de la aprobación de ella. No sabemos bien a qué se debe, porque cuando se hacen en otras encuestas las preguntas a los peruanos de qué es lo que está faltando, hay un reclamo brutal sobre seguridad, ¿no? Brutal, ¿no? Ya no hay los reclamos tradicionales antiguos. No hay ningún reclamo en las encuestas sobre la intervención de la esposa del presidente. Yo creo que ella fue demasiado responsable y poco política, en el sentido de que esta invasión, digamos, esta atribución que se tomó, se la tomó en el tema del salario mínimo, que es muy impopular decir, oiga, no va a haber aumento del salario mínimo. Entonces, es por ese lado que es la caída de la popularidad, creo yo. O por la subida del sueldo de los ministros. Al mismo tiempo, las dos cosas combinadas eran todo sumado. Cuando Jaime ha podido decirse las cosas en otra forma, mi impresión es que Villanueva, cuando habló del sueldo mínimo, quiso en alguna manera atemperar la situación y el pensamiento general de los peruanos de que doblar sueldo era abusivo, cuando además... Sin coordinar con el presidente de la República. Además, no se ha doblado, se ha recuperado las remuneraciones que habían del 2006 y que fueron reducidas a la mitad demagógicamente, pero por en forma populista. Pero por las declaraciones del propio presidente, Villanueva se mandó por la libre. Él seguía actuando de presidente regional. Sí, pues, bueno, ya hay nos muchas de estas cosas. Pero en fin, lo importante es que haya, en cierta forma, un propósito de enmienda real. Sí, es verdad, porque eso no está viendo. Si no, esto va a seguir. El presidente sí tiene que corregirse. A la primera dama todavía no lo hemos visto actuar después de esto. A la primera dama hay que corregirla también, porque se está... Bueno, ya la han corregido, ¿no? Ya la han limitado, obviamente. Esas 2 primeras votaciones en el Congreso han sido una llamada de atención que no se puede dejar de lado. Yo estoy de acuerdo con Pablo, por ejemplo, en que el dirigente no es dirigido, tiene que dirigir, pero tiene también que por lo menos tomar en cuenta qué dice el pueblo, qué señalan las encuestas, escuchar por siempre. lo menos escuchar siempre, pero dirigir, para poder tomar decisiones apropiadas, ¿no? De acuerdo. Yo quiero aprovechar antes de que termine, Jaime, de decir que hoy día en Lampadi hemos publicado un resumen de lo que ha dicho Krugman ayer, que ha roto mitos profundos del país.
¿no? La izquierda se ha pasado diciendo por décadas que somos primarios portadores, que no agregamos valor, que tenemos que cambiar el modelo productivo, y el nuevo ministro de la Producción nos ofrece un plan de diversificación productiva, y este buen señor Paul Krugman ayer nos ha explicado en detalle algunas ideas fuerza que creo que hay que revisar antes de que tomemos decisiones apresuradas y malogremos lo que estamos haciendo Bien, más o menos bien. Como un sector que no ha tenido ningún problema, que es el sector comercial, y hoy día desde el interior quieren que las promociones comerciales tengan el mismo tratamiento que los sorteos. Inaudito. Es de locura, Inaudito. pues, de locura. Cuando todo el mundo está reclamando lo que tú has señalado en antes, de regular, Así acá es. quieren regular más. Sí, pues. Y en el tema ambiental es de locos. No hay autoridad que no se meta en el tema ambiental. No, eso es una cosa ya. Pero es espantosa. de locura esto. De locura Así es, total. efectivamente. Eso hay que desregularlo totalmente. La gran liberación de estas leyes ambientales. Muchísimas gracias a Pablo Bustamante y Antero Gracias, Figueroa por Jaime. su Gracias participación. a ti por la invitación, Jaime.